Último bloque del programa de hoy, reforma del Código del Proceso Penal, que en su opinión ha fracasado de cabo a rabo. El actual. Sí, nuestro proceso penal, yo digo que hay que reformarlo, primero porque hay razones doctrinarias más que suficientes, basta consultar cualquier profesor de Derecho Procesal de la República para que le va a decir que debe ser reformado de inmediato. ¿Y por qué no se reforma? Lo vengo escuchando hace años, ¿no? Sí. Segundo, porque debemos cumplir con lo que establece la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos, que según la interpretación, por lo menos que sostiene la mayoría de los profesores de Derecho Constitucional del país, integran la Constitución de la República y que hablan de que tenemos que tener un proceso acusatorio. Y tercero, por la razón del artillero, porque este código ha fracasado rotundamente. Ha fracasado frente a las víctimas, a quienes no reconoce, no les reconoce ningún derecho, no las protege ni las ampara. Y ha fracasado frente a los presuntos victimarios o a los victimarios, a quienes recluye en cárceles conjuntamente con los condenados, mientras dura el transcurso del proceso y sin sentencia. Uruguay tiene hoy uno de los índices más altos del mundo de personas privadas de libertad ambulatoria sin sentencia de condena. Tenemos hoy un 64% de las personas privadas de libertad en el Uruguay hoy son constitucionalmente inocentes porque no tienen sentencia de condena. Pero eso además está agravado porque una vez que un individuo obtiene la libertad ambulatoria durante el transcurso del proceso, por más que luego sea condenado a una pena de 30 años de penitenciaría, que es la pena más alta en el país, no vuelve a la cárcel. Es decir, que tenemos un porcentaje altísimo de personas condenadas a penas de prisión que están en libertad ambulatoria por el mecanismo de la libertad condicional. Entonces, si usted tuvo preso durante determinado periodo y se le concedió este beneficio... Si usted tuvo la libertad provisional, o sea, si usted fue procesado sin prisión o fue procesado con prisión y luego fue liberado durante el transcurso del proceso, si luego usted es condenado, por más que le quede un saldo de pena por cumplir... No vuelve a la cárcel. No vuelve a la cárcel, salvo que haya cometido nuevo delito. Pero si no cometió nuevo delito, usted no vuelve a la cárcel y cumple, entre comillas, el saldo de pena en libertad ambulatoria bajo vigilancia policial, que todos sabemos que en la práctica no funciona. Sí, claro. Entonces, tenemos un Cerro Chato, un Arroyo Seco, un penal de libertad, tenemos el Estadio Charrúa en el Parque Rivera, tenemos personas privadas de libertad que son inocentes y tenemos personas libres que son culpables. Digamos, esto no resiste el menor análisis. Está recontradiagnosticado, pero ¿cómo se cambia? Bueno, yo creo que si nosotros hablamos de que existen unanimidades respecto a la necesidad, o grandes mayorías por lo menos sobre la necesidad de cambiar, seguramente esos acuerdos se diluyan rápidamente cuando comencemos a hablar de qué sistema queremos instaurar. Ahí yo creo que hay como distintas escuelas, creo que la lucha entre los reformistas por imponer su modelo es lo que en definitiva ha evitado que la reforma se produzca. En realidad yo he escuchado, anterior a este debate, lo que he escuchado es que en realidad el país requiere de un esfuerzo brutal en materia de recursos para impulsar una reforma del Código del Proceso Penal, digamos como preámbulo a esta otra discusión que probablemente sea más interesante, pero como que se han frenado también estos procesos porque alguien ha tomado la decisión de no hacerlo porque parece ser que falta plata. Pero entonces, como falta plata o faltó en algún momento, dejemos que las cosas sean así, tan terriblemente absurdas. ¿Y por qué dice usted que falta plata si ni siquiera sabemos cuánta plata falta? Bueno, pero se ha dicho, he escuchado infinidad de oportunidades. Cuando usted en el debate teórico sobre un tema no le quedan argumentos, usted va a empezar a encontrar otros argumentos extra debate. Probablemente. Antiguamente se decía que el proceso oral era mejor en teoría, pero que en la práctica no funcionaba. Luego se demostró que eso no era así. Pero decir eso en teoría es bueno, pero en la práctica es malo, es encontrar un atajo en la discusión para no dar la discusión. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decir es que es necesario, que es imprescindible realizar la reforma. Claro. Eso como primer lugar. Luego veremos cuánto sale. Porque ni siquiera sabemos cuánto sale. Nosotros estamos haciendo en este momento, estamos llamando a una consultora para hacer un llamado, una licitación
hacer una consultoría respecto, en dos escenarios posibles, cuáles son los recursos que necesitaríamos, en un escenario de reforma y un escenario sin reforma. Porque la realidad hoy es que ni siquiera sabemos qué recursos vamos a necesitar. Entonces, ¿por qué estamos diciendo de antemano que no hay recursos? Ahora, yo además dejo esa discusión, entro en el corral de ramas que usted me propone, que es el tema de los recursos, y le digo, si hubo recursos para la salud, hay recursos para la enseñanza, ¿por qué no hay recursos para la justicia? La justicia es un derecho humano fundamental. Sin duda, no deberíamos Le estar diría discutiendo que sobre eso. tan o más importante que la salud y la educación. Sí, sí. Doctor, ¿usted tiene Twitter? No. El fiscal Enrique Viana ha tuiteado en los últimos días: nuevo estatuto de fiscales, aberración antirrepublicana, de fiscales letrados de la República, soldaditos de plomo de un fiscal general. Perdóneme que lo interrumpa. El fiscal Enrique Viana está sometido a jerarquía administrativa desde el fiscal de corte y por tanto yo no entiendo que no corresponde ingresar en un debate con una persona que está sometida a jerarquía. Esto lo dice públicamente. Lo dice públicamente. Mire, le voy a decir más. En la ley orgánica actual... Habla de inconstitucionalidad. En la ley orgánica actual, que parecen defender algunos fiscales, o algún fiscal, porque es el único que he visto, hay una norma que dice expresamente que está prohibido criticar al jerarca y que está prohibido criticar a los jerarcas. Lo dice expresamente. Es una norma que nunca fue declarada inconstitucional. Yo creo que es inconstitucional, pero nunca fue declarada inconstitucional. Yo obviamente no aplico esa norma porque entiendo que afecta a la libertad de expresión y respeto profundamente la libertad de expresión de todos los fiscales. Pero no me pida que yo ingrese en un debate público con personas que están sometidas a subordinación desde el punto de vista administrativo, porque me parece que no corresponde. ¿Y eso que usted no aplica lo deja en falta usted o no necesariamente? Bueno, hasta ahora no he incurrido no he sido llamado a responsabilidad por ninguna falta. Yo creo que entiendo que la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos que consagran la libertad de expresión están por encima de... La misma pregunta del último bloque con respecto al Código del Proceso Penal. ¿Ve avances como para que esto pueda ser una cuestión de aprobación en un corto lapso? Mire, nosotros vamos a seguir trabajando... Cuando yo fui al Parlamento, antes de que se votara la venia para mi designación, me preguntaron, bueno, ¿y por qué razón usted, que fue durante 20 años juez, ahora agarra este viaje de arena gruesa? Más o menos esa fue la pregunta. Y la respuesta fue que agarraba este viaje de arena gruesa para trabajar sin prisas, pero sin pausas, no por la reforma, por la transformación del proceso penal, que como decía mi maestro, el doctor Adolfo Yeltsin Vidar, es un viejo anhelo y constituye una antigua herida en la democracia uruguaya. Esa es la causa, la razón, el motivo o la circunstancia por la cual yo estoy trabajando. Será este año, será el año que viene, será en el próximo gobierno, pero tenga la más absoluta seguridad de que va a ser. ¿Por qué? Porque es necesario, porque es imprescindible y porque el país, un país que se jacta de tener los índices democráticos que tiene, no se puede permitir tener el 64% de las personas privadas de libertad sin sentencia, porque realmente eso, desde el punto de vista democrático, habla muy mal del país. Pero más allá de eso también tenemos un sistema judicial que es poco transparente, ¿no? Que me da la sensación que la gente no lo entiende, que la gente no logra aprender lo que pasa en el sistema judicial, no entiende a los jueces, el lenguaje de los jueces es lejano, pretendidamente lejano además. Eso es lo peor. Pretendidamente lejano. Yo creo que conjuntamente con el proceso acusatorio, donde queden claramente definidos los roles, un fiscal que investigue y acuse, un defensor que defienda y un juez que se limite a juzgar, que eso creo que es la principal virtud del sistema, la segunda gran reforma es la oralidad y la inmediación. Transparentar. Cuando uno tiene que explicarle, y esto me lo enseñó un viejo profesor de facultad y yo lo aplico como máxima hasta el día de hoy. Si uno tiene que explicarle a un ciudadano 2 veces un problema jurídico y el ciudadano no lo entiende, es porque está mal resuelto. Sí, sí. Digo, el ciudadano tiene que saber y tiene que conocer las normas, tiene que conocer las reglas, las tiene que entender. Y si de la puerta para adentro de un juzgado no hay nada que esconder, y yo he estado 20 años del otro lado de la puerta, y te puedo asegurar que no hay nada que esconder, entonces, ¿por qué no se hacen audiencias públicas? Sí. ¿Por qué en lugar de tener un funcionario receptor escribiendo a máquina no se graba el contenido de todas las audiencias? ¿Por qué no se hace? Sí, sí.
Parece ser lo más lógico. Ojalá que pueda darse. Yo creo igual que se ha avanzado, que la presencia del doctor Oxanda Barat como vocero de la Suprema Corte nos ha ayudado mucho a los periodistas. Y obviamente... A los periodistas, pero no a la gente. No, pero lo que pasa, Gabriel, ¿qué te voy a decir a vos? Pero financiar programas como este es un repecho tremendo. Es un repecho tremendo financiar un programa como este. Yo le agradezco enormemente el gesto, porque sé que en algún momento se le criticó por mucha exposición y ahora usted está haciendo su trabajo más en silencio y usted tuvo la delicadeza de venir a este programa, que es nuestro segundo programa, después de 12 años en Televisión Nacional. Así que le agradezco enormemente el gesto y nosotros hacemos un esfuerzo para que algunas cosas se entiendan, ¿no? Eso que en el liceo nos enseñaban que el sistema judicial es el fiscal y el juez, uno es poder ejecutivo y el otro es poder judicial, pero como yo le decía en broma cuando estábamos antes de entrar, pasamos muchos por el liceo, pero a veces el liceo no pasó por todo el mundo, ¿no? Gracias, doctor Díaz. No, a la orden, muchas gracias. Gabriel Romano, gracias también a usted. Nos reencontramos el próximo martes a las 20 horas. Gracias también a algunos amigos que han estado por acá. Está por allí Alberico Barrios, está la doctora Eve Martínez Burlé, no como profesional, sino como una amiga personal. Gracias por este gesto de haber, vio luz y entró, vio. Es lo que tiene. Y para nosotros es un honor que nos haya acompañado esta noche. Y también ustedes, en cualquier rincón del país o del mundo, el martes que viene nuevamente aquí en BTV. Que pasen bien.